Esta semana en Euskadi vamos a oír hablar mucho de descarbonización, de transición energética, de transformación industrial con el hidrógeno como apuesta estratégica. Es algo que se está haciendo en otras partes del mundo, pero Euskadi aspira a ser una referencia en el sur de Europa y como primer gran proyecto hoy se ha presentado el llamado Corredor Vasco de Hidrógeno. Lo impulsan Petronor, Repsol, pero tiene el apoyo de 58 empresas privadas y también de las principales instituciones y centros tecnológicos del país. Andrea Arrizabalaga, vamos a ponerle cifras, números a este macroproyecto. Son muchos, pero los más importantes, 1.300 millones de inversión hasta 2026, 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos y a destacar la reducción en emisiones de CO2 al año en más de 1,5 millones de toneladas. El objetivo es cambiar el modelo energético, descarbonizar la industria, la movilidad y los servicios, entre otros sectores. Y eso lo quieren hacer con una apuesta firme y clara por el hidrógeno verde, el que se consigue a través de fuentes de energía renovables. Es, dicen, el combustible del futuro y por eso sus impulsores quieren sacar sí o sí este proyecto adelante, con o sin fondos europeos. Euskadi podría convertirse, por tanto, en todo un referente de este sector en auge. Euskadi no quiere estar fuera del próximo salto energético y apuesta por el hidrógeno. El proyecto del Corredor Vasco de Hidrógeno quiere cambiar el modelo energético de los sectores estratégicos, como la energía, la movilidad, la industria y los servicios. Reducirá el CO2 en 500.000 de toneladas al año, encaminándose a las cero emisiones en 2050. Tenemos ante nosotros el reto de lograrlo entre todos, porque el conjunto de la sociedad requerirá un mix energético cada vez más sostenible. 78 empresas, instituciones y organizaciones productivas se han sumado a la iniciativa promovida por Petronor, Repsol y otro medio centenar se lo piensa. La idea es que Euskadi vire a una economía productiva más verde, manteniendo el peso industrial con una localización privilegiada entre los ejes Atlántico y del Ebro. La apuesta es tan decisiva para el gobierno vasco que se hará con o sin fondos europeos. Si vienen recursos, mejor. Nos permitirán avanzar y acelerar los proyectos. Pero no los tenemos que dejar a un lado, en un cajón, si no vienen recursos europeos. La primera fase ya está en marcha. El corredor parte de la refinería de Petronor y pasa por el puerto de Bilbao para llegar en tubería por la ría hasta la isla de Zorrozaurre. 1.300 millones de euros de inversión de entrada y 8.000 empleos de nueva creación.